Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con un problema de física, un problema de tiro parabólico. Esto, bueno, es para la materia modelos matemáticos en ciencias naturales de la licenciatura en matemática aplicada de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y este problema es el problema número 2 de la guía parte A de la unidad número 1. Nuestro problema dice lo siguiente. Se dispara un proyectil con un cañón hacia la muralla de una ciudad que está ubicada a 5 kilómetros de donde está emplazado el cañón. Los proyectiles salen de la boca del cañón con una velocidad de 200 metros por segundo y formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Suponiendo que el módulo de la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado y despreciando la altura de la boca del cañón, nos pide una serie de cuestiones. Las leemos rapidito y después vamos a centrarnos en cada una de ellas por separado. La primera es determinar las componentes verticales y horizontales de la aceleración, velocidad y posición del proyectil desde que es disparado hasta que impacte. La segunda es realizar todos los cálculos necesarios para demostrar que los proyectiles no llegan a impactar en la muralla. Para lograr el objetivo de derribar la muralla, se coloca el cañón sobre un vehículo que se desplaza en la dirección horizontal con una velocidad v sub x y se dispara el cañón exactamente cuando su separación de la muralla es de 5 kilómetros. Determinar ahora cuáles son las componentes verticales y horizontales de la aceleración, velocidad y posición para el proyectil. Calcular cuál debe ser esa velocidad sub x del vehículo para que los proyectiles impacten en la muralla y utilizando el concepto de derivada determinar la altura máxima alcanzada por el proyectil. Vamos a comenzar por el primer punto, determinar los componentes verticales y horizontales de la aceleración, velocidad y posición del proyectil desde que es disparado hasta que impacte. Así que con los datos que nos da el problema vamos a ir resolviendo esto. Primero nos dice que los proyectiles salen de la boca del cañón con una velocidad de 200 metros por segundo y formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien, con estos datos ya tenemos para poder armar un primer vector de velocidad inicial, pero este vector de velocidad inicial dado en coordenadas polares, es decir, magnitud y ángulo. Entonces, nuestro vector es 200 y 30 grados. Ahora, a este vector que está en coordenadas polares lo tenemos que pasar a las coordenadas rectangulares para poder presentar la componente horizontal y la componente vertical. Comencemos con la componente horizontal, la componente en X, la vamos a encontrar aplicando esto. La velocidad por el coseno del ángulo que forma, es decir, para nuestro problema es 200 por el coseno de 30 grados, y como sabemos que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, nos queda que la componente en X de la velocidad inicial es 100 raíz de 3. Trabajemos ahora sobre la componente vertical, el componente en Y, que es el módulo del vector por el seno del ángulo que forma, es decir, para nuestros datos, 200 por el seno de 30 grados. Y como el seno de 30 grados es un medio, nos queda que esa componente es 100. Entonces, resumiendo, nuestro vector de velocidad inicial, ahora en coordenadas rectangulares, es 100 raíz de 3, 100. Vamos ahora con la aceleración. El problema nos dice que la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros en segundo cuadrado. Tengamos en cuenta que es 9,8, pero a los fines de facilitar los cálculos podemos redondearlo a 10. Esto es mucho más sencillo, tenemos simplemente que tener en cuenta algo conceptual. La aceleración de la gravedad es un vector vertical, es decir, un vector que apunta hacia abajo, teniendo en cuenta que nuestro sistema de referencia va a tener positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Nos va a quedar entonces que la componente horizontal es 0, porque es un vector exactamente vertical, y la componente en Y va a ser la misma aceleración,
pero con signo negativo porque está apuntando hacia abajo. Entonces, nuestro vector de aceleración es esto, 0, menos 10. Vamos a buscar ahora la velocidad. Lo que teníamos era la velocidad inicial, ahora una función de velocidad con respecto al tiempo. Para esto tenemos una formulita que me dice que la componente en x es la x de la velocidad inicial más la x de la aceleración multiplicada por la variable t, y para la y, para la componente vertical de la velocidad respecto al tiempo, es la velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, sería la velocidad inicial, la tenemos ahí al lado, es 100 raíz de 3, y como la componente en x de la aceleración es 0, me queda 0 por t. Para la componente en y tengo la componente vertical, que es 100, más la componente en y de la aceleración, que es menos 10, todo eso multiplicado por t, y realizando los cálculos y simplificando un poco las cosas, me quedaría esto. La velocidad con respecto al tiempo es 100 raíz de 3 y 100 menos 10t. Vamos a acomodar esto acá al lado para que después nos quede todo más prolijo. Y vamos a contestar la última pregunta de este primer punto, que era la posición. La posición la vamos a lograr con esta formulita. A ver, la tenemos ahí bastante larga. La componente en x es la posición inicial del vector más la velocidad inicial en x multiplicado por la variable t, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado, y después lo mismo para las y, solo que usando las componentes en y respectivas. Vamos a hacerlo por parte porque es bastante largo. La componente en x de este vector posición es, entonces, la posición inicial, desde dónde está partiendo. Como nosotros esto vamos a ubicar el punto de partida en el origen de coordenadas, la coordenada en x de este punto inicial es 0. Esta es la velocidad inicial en x, que es 100 raíz de 3, multiplicado por la variable t, más la mitad de la componente en x de la aceleración por t al cuadrado. Y esto, haciendo todos los cálculos, nos queda simplemente 100 raíz de 3 por t, porque bueno, en el primer término había un 0 y en el segundo término hay un 0 multiplicando a todo, así que se cancelan ambos términos y solo me queda el término del medio. Esta es entonces la componente en x del vector posición, y vamos a buscar ahora la componente en y. La posición inicial es el origen, o sea que la componente en y de este vector también es 0. Tenemos más 100, que es la velocidad inicial, multiplicado por la variable t, más un medio de la componente en y, que es menos 10, por t al cuadrado. Haciendo todos los cálculos, esto me queda 100t menos 5t al cuadrado. Es decir, para terminar de acomodar todo, el vector posición entonces es 100 raíz de 3 por t, componente en x, 100t menos 5t al cuadrado, componente en y. Con esto entonces contestamos la primera pregunta y nos queda interesante ver gráficamente qué es todo esto. Aquí nosotros estamos viendo al vector de velocidad inicial, aquí tenemos al vector aceleración, y esta curva está dada por el vector de posición. En la medida que va pasando el tiempo, tenemos las x y tenemos las y, y esta va a ser la curva que va a describir nuestro proyectil. Avancemos con la segunda pregunta. Esta segunda pregunta dice: realice todos los cálculos necesarios para demostrar que los proyectiles no llegan a impactar en la muralla. A ver, recordemos, de la
de la consigna inicial me dice que la muralla está a 5 kilómetros, es decir, 5.000 metros, porque nosotros estamos trabajando con unidades en metros. Entonces, demostrar esto sería hacer los cálculos y ver que el alcance horizontal de ese tiro parabólico va a ser un número menor a 5.000. Vamos a hacer entonces el cálculo. Para poder hacer el cálculo vamos a necesitar primero saber cuál es el tiempo total de vuelo, cuál va a ser el instante final, cuándo va a ser que el proyectil llegue a tocar el suelo nuevamente. Y eso lo vamos a lograr con esta formulita. Es 2 veces la velocidad inicial, pero con signo cambiado, dividido la, la aceleración, las componentes en i de cada uno de ellos. Entonces, en nuestro problema teníamos que la velocidad inicial en i era 100, por eso ponemos menos 100, y la aceleración en i era menos 10. Entonces, realizando todos estos cálculos, me dice que el tiempo final es 20 segundos. Nosotros, la bala de cañón o el proyectil que se dispare va a estar en vuelo durante 20 segundos. ¿Por qué encontramos el tiempo? Porque ahora vamos a ir a la función de posición. Esta función está en función del tiempo. Entonces, como nosotros lo que vamos a buscar es la posición horizontal, cuál es la traslación horizontal que hace nuestro proyectil, vamos a centrarnos solamente en la componente en X y vamos a reemplazar la variable t por el tiempo de 20 segundos. Entonces, vamos a hacer eso. Trabajamos con la componente en X, porque lo que nos está interesando ahora es el movimiento horizontal, y reemplazamos la t por 20. Realizando todos los cálculos nos queda que el proyectil va a trasladarse 3.464 metros. Es decir, no llega a los 5.000 metros que separan al cañón de la muralla. Por lo tanto, con esto se demostraría que los proyectiles no llegan a impactar en la muralla. Vamos a la tercera pregunta. Ya se vio que con las condiciones que teníamos no llegábamos a la muralla, pero sí queremos derribarla. Entonces, con el objetivo de derribar la muralla, se coloca el cañón sobre un vehículo que está en movimiento y se desplaza en la dirección horizontal con una velocidad v sub x. No me dice cuál es esa velocidad. Lo que me dice es que se va a disparar el cañón exactamente cuando su separación de la muralla es de 5 kilómetros. Es decir, ahora, en vez de que el cañón estaba estático en el lugar, viene con una cierta velocidad que no sabemos cuál es y que después vamos a tener que descubrir. Determine ahora cuáles son las componentes verticales y horizontales de la aceleración, velocidad y posición para el proyectil. Arranquemos con la aceleración. A ver, tengamos en cuenta una cosa. Cuando trabajamos con este tipo de tiros parabólicos, en realidad estamos trabajando con una composición de dos movimientos independientes. Uno es el movimiento vertical, y nosotros esta aceleración que tenemos es un movimiento vertical, que si nosotros realizamos un cambio en el movimiento horizontal, no lo va a afectar, no afecta a la aceleración que es la aceleración que está dada por la fuerza de gravedad, esta va a seguir exactamente igual. Entonces la aceleración no se toca, es 0 menos 10. Es un movimiento acelerado, uniformemente acelerado, y esto no se va a modificar. Lo que sí se modifica es la velocidad, porque la velocidad es un movimiento rectilíneo uniforme que se da sobre el eje horizontal, y como nosotros le estamos imprimiendo una velocidad v sub x en la dirección horizontal, vean ustedes que esa velocidad inicial se va a sumar a la componente en x. No conozco cuál es, pero bueno, lo dejamos aquí expresado.
se modifica la componente en X. La componente en Y, que tiene que ver con el movimiento vertical, no se modificó en nada de lo que teníamos. Y de la misma manera, en la posición también se modifica solamente en la componente en X. Ahora la componente en X es 100 raíz de 3 más esa velocidad inicial multiplicado por la variable t. Y la componente en Y no se modificó. Pasemos ahora entonces a la cuarta pregunta. Me dice, calcule cuál debe ser esa velocidad v sub x que trae el vehículo para que los proyectiles impacten en la muralla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Tengo que lograr que la trayectoria horizontal del vehículo, perdón, del proyectil, llegue a los 5.000 metros que necesito para poder alcanzar la muralla. Lo que vamos a hacer es trabajar con la fórmula para la posición, la ecuación para la posición, y vamos a quedarnos con la posición horizontal, es decir, con la componente en X. Y a esa componente en X vamos a pedirle que a los 20 segundos, porque el tiempo no se va a modificar, recorra un total de 5.000 metros. Entonces, la componente en X tiene que ser 5.000 y tiene que salir de esto. Entonces, lo que nos queda es una ecuación donde la incógnita es esta, velocidad v sub x. Pasamos el 20 que está multiplicando a dividir, nos queda que 250 es igual a 100 raíz de 3 más la velocidad inicial. Ahora ese 100 raíz de 3 lo pasamos restando y bueno, metiendo todo eso en la calculadora nos queda que la velocidad que tiene que traer el vehículo es de 76,79 metros en cada segundo. Bien, esto es un problema bastante teórico. En realidad, si esto lo pasamos a la vida real, digamos, las velocidades de los vehículos nosotros las sabemos visualizar en kilómetros por hora. Para poder verla en kilómetros por hora tenemos que multiplicar a esa velocidad por 3,6 y eso nos daría que el vehículo tiene que venir a una velocidad de 276,44 kilómetros por hora, lo cual es bastante fuerte, pero bueno. La idea de este problema es trabajar sobre las fórmulas y conocer un poco cómo se trabaja este tiro parabólico. Quedémonos con esto. Entonces teníamos que la velocidad que tiene que traer el vehículo es de 76,79 metros por segundo. Vamos a la quinta y última pregunta, que me pide que, utilizando el concepto de derivada, determine la altura máxima alcanzada por el proyectil. Como lo que me está pidiendo es la altura, es decir, estamos trabajando sobre la componente vertical, vamos a trabajar con la componente vertical del vector de posición. Es esto que tenemos acá, 100t menos 5t al cuadrado. Lo que vamos a hacer es, me pide que utilice el concepto de derivada, así que vamos a derivar esta componente vertical, y nos queda que es 100 menos 10 por t. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Cuando el proyectil alcance la altura máxima, lo que nos va a pasar es algo como esto. Recuerdan, teníamos nuestro gráfico de la situación, este es el vector de velocidad, este es el vector de aceleración, y nosotros lo que vamos a buscar es esta situación. Que un vector que sea tangente, que el vector de velocidad sea que es tangente siempre a la parábola que describe la trayectoria, se vuelva completamente horizontal. Cuando el vector se vuelve horizontal, entonces estamos en la altura máxima, y para que el vector sea horizontal, lo que tiene que pasar es que la componente en Y sea igual a 0, es decir, que no haya subido nada. Entonces lo que vamos a hacer es a esta derivada igualarla a 0. Y
Resolviendo esto, es una ecuación bastante sencilla, nos va a quedar que el tiempo es 10 segundos. Si ustedes recuerdan, en alguna de las preguntas anteriores tuvimos que encontrar cuál es el tiempo total de vuelo, y el tiempo total de vuelo es exactamente el doble del tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Nos había dado que el tiempo total era 20, o sea que tiene total sentido de que haya alcanzado su altura máxima a los 10 segundos. Pero nosotros lo que estamos buscando no es el tiempo, sino que es la altura. Entonces lo que vamos a hacer es, con este tiempo de 10 segundos, vamos a ir a eh, la ecuación de la posición para i en el tiempo 10, resolvemos y nos va a quedar que esa altura es de 500 metros. Entonces, la altura máxima que alcanza el proyectil es de 500 metros. Bien, de esta manera estuvimos trabajando con este ejercicio de tiro parabólico bastante completo. Tenía un caso inicial con un cañón en reposo, después teníamos una segunda situación en la cual este cañón estaba montado sobre un vehículo que le imprimía una velocidad que nos cambiaba un poco el panorama, y es un excelente ejercicio para comprender un poquito más acerca de tiro parabólico.